Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que respecta a las telenovelas turcas, el romance, el drama y por supuesto, a nuestra pareja más querida, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, están aquí porque la química entre estos dos sigue siendo un tema que nos apasiona a todos, incluso años después de su éxito arrasador con Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que, a pesar de haber ocurrido hace un tiempo, sigue generando olas en el fandom. Un momento capturado en vídeo donde, al parecer, Can interrumpe a Demet. Pero ojo que aquí viene lo bueno, no es la interrupción en sí misma lo que nos interesa, sino lo que su voz, según los expertos, revela. Prepárense porque vamos a desmenuzar este instante con lupa. Analizaremos el lenguaje corporal, el tono de voz, las reacciones y, por supuesto, las especulaciones que han surgido a raíz de este pequeño clip. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido sobre sus parejas favoritas, teorías, noticias y por supuesto, análisis como este que les prometen horas de diversión. Ahora sí, manos a la obra. El vídeo en cuestión, como muchos recordarán, circuló por las redes sociales hace bastante tiempo. Muestra a Demet en una entrevista, luciendo radiante como siempre. Está hablando sobre un tema aparentemente relacionado con su trabajo, cuando de repente aparece Can. No es una aparición dramática, ni mucho menos, es más bien casual. Se acerca a saludar, a dar un beso en la mejilla. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Pero es justo en ese instante en la interrupción, donde muchos fans aseguran haber detectado algo más que una simple amistad. Presten atención al tono de voz de Can al saludarla. Algunos aseguran que hay un dejo de ternura, de protección, incluso de posesividad. Sí, lo dije, posesividad. Sé que suena fuerte, pero es una de las teorías más comentadas. Y no es solo la interrupción en sí misma lo que alimenta esta teoría, sino la forma en que Can pronuncia el nombre de Demet. Un Demet que, según los más románticos, está cargado de un cariño que va más allá de la simple camaradería. Otros, más cautelosos, argumentan que simplemente se trata del tono cálido y amigable que Can suele utilizar con sus compañeros de trabajo, especialmente con alguien con quien compartió una experiencia tan intensa como la de Erkenci. Y es que no podemos olvidar que pasaron meses juntos, grabando escenas románticas, viajando, compartiendo momentos íntimos en el set. Es inevitable que se genere un vínculo especial. La convivencia diaria, las largas jornadas de trabajo y la necesidad de crear una conexión auténtica para sus personajes, indudablemente, dejan una huella. Pero volvamos a la voz de Can. Lo que algunos interpretan como posesividad, otros lo ven como una simple muestra de afecto. Me preocupo por ti y quiero que sepas que estoy aquí. Y es que, seamos honestos, la presión mediática sobre Demet y Can fue inmensa durante la emisión de la serie. Los fans estaban obsesionados con la idea de que su romance traspasara la pantalla. Quizás simplemente Can estaba tratando de protegerla de esa presión, de mostrarle su apoyo. Recordemos que ambos eran jóvenes y relativamente nuevos en el mundo de la fama a esa escala. La atención constante de los medios y los fans puede ser abrumadora, y es comprensible que Can, en un gesto de caballerosidad, quisiera ofrecerle un respiro a Demet durante ese momento. Ahora analicemos la reacción de Demet. Aquí también encontramos interpretaciones variadas. Algunos dicen que se ruboriza ligeramente al ver a Can, que su voz se vuelve un poco más suave. Otros, en cambio, aseguran que mantiene la compostura en todo momento, que su reacción es completamente profesional. El sutil enrojecimiento de sus mejillas, el ligero cambio en su tono de voz, incluso la forma en que sus ojos se iluminan al ver a Can, son señales que los Candem Shippers, fans que anhelan una relación entre ellos, interpretan como evidencia irrefutable de un romance oculto. Es cierto que Demet siempre ha sido muy discreta con su vida personal. Nunca ha confirmado ni negado rotundamente los rumores de un romance con Can. Siempre ha mantenido una postura ambigua, dejando que la imaginación de los fans vuele libremente. Estrategia de marketing. Verdadero misterio. Nunca lo sabremos con certeza. Esta ambigüedad, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones y el deseo de los fans de verlos juntos. Demet, consciente del impacto que tiene su imagen, ha sabido jugar con esta ambigüedad, manteniendo viva la llama de la esperanza en el corazón de sus seguidores. Pero volviendo al vídeo, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la mirada.
Sí, la mirada de Can cuando se despide de Demet. Algunos aseguran que hay una una conexión innegable en sus ojos. Otros, más realistas, dicen que simplemente se trata de la luz que refleja la cámara. La intensidad de esa mirada, la forma en que sus ojos parecen buscar los de Demet, son elementos que los fans analizan minuciosamente, buscando pistas que confirmen sus sospechas. ¿Es amor verdadero lo que se refleja en esos ojos, o simplemente una gran amistad? La respuesta, como siempre, depende del observador. Y es que, al final, todo se reduce a la interpretación personal. Cada uno ve lo que quiere ver. Los fans más acérrimos de Candem, como se conoce a la pareja, ven amor donde otros ven amistad. Y no hay nada de malo en ello. Al fin y al cabo, la belleza de las telenovelas turcas reside precisamente en esa capacidad de hacernos soñar, de hacernos creer en el amor verdadero. La fantasía de un romance que traspasa la pantalla y se convierte en realidad es un poderoso motor que impulsa el fandom y mantiene viva la llama de la esperanza. Ahora bien, dejando de lado las interpretaciones románticas, hay que reconocer que Can y Demet lograron crear una química increíble en Erkencikus. Su actuación fue tan convincente que lograron transmitir la pasión y el amor de sus personajes al público. Y eso, por supuesto, alimenta las esperanzas de aquellos que sueñan con verlos juntos en la vida real. La magia de su actuación radica en la autenticidad con la que interpretaron sus roles. La conexión que establecieron en pantalla fue palpable y resonó profundamente con el público, que se sintió identificado con sus personajes y su historia de amor. Pero, ¿qué piensa Can Yaman de todo esto? En varias entrevistas, ha dejado claro que admira y respeta a Demet como profesional y como persona. Ha elogiado su talento y su dedicación al trabajo. Sin embargo, nunca ha confirmado ningún tipo de relación romántica. Can ha sido siempre muy cuidadoso con sus palabras, evitando alimentar los rumores y manteniendo una postura profesional. Su respeto por Demet es evidente y ha insistido en que su relación se basa en una sólida amistad y admiración mutua. Demet, por su parte, ha mantenido una postura similar. Siempre ha destacado la buena relación que tiene con Can, pero sin entrar en detalles sobre su vida personal. Es una mujer inteligente y reservada, que sabe cómo manejar la presión mediática. Al igual que Can, Demet ha optado por la discreción, protegiendo su vida personal y evitando caer en el juego de las especulaciones. Su inteligencia y madurez le han permitido navegar por las turbulentas aguas de la fama sin perder su esencia. Así que, volviendo al vídeo de la interrupción, ¿qué podemos concluir? ¿Realmente la voz de Can revela algo más que amistad? ¿Hay un mensaje oculto en su saludo, un sentimiento no expresado que se esconde tras su tono de voz? ¿O es simplemente una interpretación exagerada de los fans que anhelan verlos juntos? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es subjetiva. Cada uno puede tener su propia opinión al respecto. La belleza de la interpretación reside en la libertad de cada individuo de ver lo que desea ver y creer en lo que le hace feliz. Lo que sí es innegable es que Can y Demet siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas de las telenovelas turcas. Su química en la pantalla fue mágica y su relación, sea cual sea su naturaleza, sigue generando interés y especulación. Su legado perdura en el corazón de los fans, que continúan celebrando su trabajo y soñando con un posible reencuentro. La magia de Erkencikus sigue viva alimentando la imaginación y la esperanza de aquellos que creen en el poder del amor verdadero. Y esa, mis queridos chismosos, es la magia del espectáculo. La capacidad de hacernos soñar, de hacernos creer en el amor, de hacernos debatir y analizar cada detalle de la vida de nuestros ídolos. La posibilidad de escapar de la realidad y sumergirnos en un mundo de fantasía donde todo es posible, incluso un romance de telenovela que se hace realidad. En resumen, hoy hemos analizado un pequeño clip, donde Can interrumpe a Demet, y hemos explorado las diferentes interpretaciones que han surgido a raíz de ese momento. Hemos hablado del tono de voz de Can, de la reacción de Demet, de la química que compartieron en Erkencikus, y de las especulaciones sobre su relación. Hemos considerado el contexto mediático y la presión a la que fueron sometidos, así como sus propias estrategias para manejar la fama. Hemos explorado las diferentes perspectivas de los fans y hemos analizado la ambigüedad que rodea su relación. Al final, la conclusión es que cada uno puede ver lo que quiere ver, pero lo que sí es cierto es que Can y Demet siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas de las telenovelas turcas. Su legado perdura y su magia sigue viva. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis profundo de la interrupción reveladora de Cana de Met. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿O qué opinan ustedes? ¿Creen que la voz de Can revela algo más que amistad? ¿O simplemente se trata de una buena relación entre compañeros de trabajo? ¿Qué detalles del vídeo les llamaron más la atención? ¿Cuál es su interpretación de la mirada de Can? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, antes de despedirme, les recuerdo que no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Tenemos mucho más contenido sobre sus parejas favoritas, teorías, noticias y análisis como este que les prometen horas de diversión. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero. Y recuerden, el chisme es la salsa de la vida.